Vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie llamada Las Resurrecciones Venideras. Y en la primera parte vimos que Dios tiene un programa de resurrecciones futuras en su calendario. También mencioné la guerra de Dios contra la muerte y cómo la muerte finalmente será completamente aniquilada, totalmente destruida. Ahora, a diferencia de las 5 primeras resurrecciones registradas en las Escrituras, la historia de la resurrección de Lázaro revela cuánto Dios aborrece la muerte y muestra su respuesta ante su insidioso desafío. Satanás osó desafiar al Señor Jesucristo colocando enfermedad en alguien que era muy cercano a Jesús, a Lázaro. Ahora, la muerte aconteció a Lázaro y lo atacó prematuramente porque él y sus hermanas eran cercanos a Jesús. Ya hemos dicho cómo Marta, María y Lázaro se convirtieron en la familia sustituta del Señor. Y Jesús los amaba profundamente y ellos amaban al Señor. Y era conocida la relación que el Señor Jesús tenía con este tipo de familia. Así que ese fue un ataque directo en contra del Señor Jesucristo. Así que cuando Satanás se encargó de colocar enfermedad en Lázaro, lo más probable es que Jesús hubiera querido ir de inmediato a su socorro para orar por él, para que fuese sanado, pero él fue guiado por el Espíritu Santo a no moverse del lugar en el cual estaba. Así que el Señor esperó pacientemente para que la muerte pudiera tenderse una trampa a sí misma. Y como ya hemos dicho anteriormente, esta es una ocurrencia que ocurre repetidas veces a lo largo de las Escrituras. O sea, es decir, el diablo se dispara a los pies cuando arma o monta este tipo de escenarios, ¿no? El tiro le sale por la culata, como se dice. Cuando el diablo motivó a que Daniel fuese echado en el foso de los leones, cada enemigo del profeta Daniel en el reino medo-persa, en el imperio medo-persa, en las 127, si hubo 127 provincias, cada uno de ellos pereció. Así que todo eso le explotó en la cara al diablo. Y lo mismo ocurrió en la cruz. Ustedes saben que Satanás estuvo detrás de esa multitud para que frenéticamente gritasen: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pero el diablo no contaba con la resurrección del Señor. Y todo esto le jugó en contra, se volvió en su contra. Así que vamos a hablar de la 6ª resurrección histórica en las Escrituras, la de Lázaro. Y nosotros vimos cómo Jesús, al escuchar que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y cuando finalmente llegó a Betania, la aldea de Marta, María y Lázaro, Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Juan, capítulo 11, versículos 21 a 24. Marta, la mayor, le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí. Mi esposa y yo tenemos un acuerdo. En nuestra relación no existen los hubieras, porque no puedes hacer nada al respecto. Es infructuoso hablar de los hubieras. Hubieras hecho esto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Obviamente, en su pensamiento, lo que había ocurrido era definitivo. No hope, no hay esperanza. There's no exit here, no hay salida aquí. Y eso se lo está diciendo a Jesucristo. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ahora, nosotros tenemos que hilvanar o tenemos que conectar los puntos de todas las confesiones y declaraciones que Jesús ha estado haciendo desde el principio de esta situación. ¿Quieren ser más como Jesús? Aprendan cómo habla Él. Y vean ustedes los resultados de lo que Él dice. Y Él dijo enfáticamente: tu hermano resucitará. Marta le dijo, no, y acá está el pensamiento humano, natural: yo sé, ¿no?, que resucitará en la resurrección, en el día final. Y esto nos dice que la óptica o que la teología de Marta sobre la resurrección
era típica de la mayoría de los judíos en aquella época. Y esto aparece obviamente en Daniel el capítulo 12. Y esta era una creencia común en los judíos del primer siglo, aunque no todos creían en esto. Y hemos hablado acerca de la secta de los saduceos, que decían que no había espíritus y que tampoco existía la resurrección. Sin embargo, la mayor parte de los judíos sí creía en una resurrección futura general, en la cual todos los muertos, los justos y los injustos, iban a resucitar al mismo tiempo. Y esta idea de que habría múltiples resurrecciones era totalmente ajena a la mente judía en aquellos años. Sin embargo, en nuestra enseñanza nosotros nos vamos a dar cuenta en esta serie que esta creencia de los judíos no era correcta. Porque en las Escrituras existe una serie de resurrecciones programadas para diferentes grupos de personas. Y ya que los discípulos del Señor Jesús también creían y pensaban en términos de una sola resurrección general futura, no les era posible a ellos captar o capturar la realidad de lo que Jesús estaba hablando, incluso cuando hablaba de su propia resurrección. Así que esto era lo que Marta creía. Ella creía en una resurrección general y una resurrección futura, final, y para ella la resurrección, de acuerdo con su entendimiento, era una fecha, era un evento en el calendario. Para Marta, la resurrección, si esta fecha no llegaba, entonces nada podría ser hecho a favor de Lázaro. Y ella sencillamente no estaba pensando en la posibilidad de que su hermano resucitase ese día. Así que su fe estaba en una fecha, en un calendario, más que en aquel que resucita. Pero gracias a Dios que cuando Jesús nos habla, corrige nuestra equivocada manera de pensar. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios pone en la dirección correcta nuestra forma de pensar y de actuar? Ahora, la respuesta de Jesús a ella no fue una reprensión, pero sí puso las cosas en claro. Él colocó los puntos sobre las íes. Juan, el capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo: ¡Yo soy! Y acá tenemos esta partícula tremenda, ¿no? El yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora, esta no fue una declaración simbólica, sino totalmente literal. Jesús dijo esto para extirpar de la mente de María la idea o la noción de una fecha o de un evento. En otras palabras, de acuerdo con lo que Jesús dijo, la resurrección es una persona, no solamente un evento en el calendario profético de Dios. Es una persona, es un ser real. Jesús es la resurrección. Resurrección no es algo simplemente que es hecho, es alguien y la resurrección ocurre debido a la persona que está detrás de dicha operación. No solamente la resurrección es una persona, también quiero decirles que la muerte es una persona. Y si la muerte es un enemigo, porque la Biblia, ya lo hemos visto de la primera parte, ¿no? La Biblia dice que el último enemigo en ser destruido será la muerte. Y si la muerte es un enemigo, entonces es también una persona. Es más, el comportamiento de Jesús en dicho escenario con respecto a la muerte revela que la muerte es un ser, un ente, una entidad, no solamente un evento o una condición. ¿Nunca han leído Apocalipsis capítulo 6, versículo 8? Dice, y miré, y esto es dentro del contexto de los 4 jinetes apocalípticos, y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte. Y el Hades les seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, y con hambre, y con pestilencia, y por las fieras del campo. El enfoque primero se coloca en el caballo, pero luego termina en el jinete. ¿Cómo se llama el jinete que montaba este caballo? Muerte. Y hay alguien que lo sigue muy de cerca, el Hades. Eso es lo que está diciendo acá, que todas las personas que mueran en ese periodo, en ese lugar, en la tribulación, se van a ir al infierno, porque el Hades es el infierno. Allí está hablando de incrédulos muriendo.
Entonces, cuando uno lee aquí y lo ves en el griego, te vas a dar cuenta que se utilizan pronombres personales. No está hablando de cosas, está hablando de personas. Entonces, en la Biblia, ¿qué ocurre? La muerte es personificada. Así que existe una entidad personal llamada muerte. Por favor, repitan conmigo, muerte. La palabra de Dios nos habla acerca de cuánto sufrimiento ha traído el azote de la muerte a la humanidad. La muerte causa que las expectativas humanas dejen de cumplirse. Eso ha traído mucha miseria a la raza humana. Entonces, si la muerte es un enemigo, no debería ser extraño que también la resurrección sea una persona. Y como ya dijimos, la muerte como enemiga será pronto borrada, erradicada del planeta por completo. Ahora vamos a seguir con esta historia. Juan 11, versículo 26. Y Jesús continuó diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Esas preguntas a mí me fascinan, porque cuando Jesús te dice, ¿crees esto? Jesús te está poniendo en fe. ¿Están ahí o no? O sea, el Señor te pone en fe. ¿No? Vinieron dos ciegos donde el Señor Jesús, y Jesús les preguntó, ¿creen ustedes que puedo abrir sus ojos? Y ellos dijeron sí. Entonces, conforme a su fe les ha hecho. ¿Crees esto? Es una buena pregunta. Ahora, Él está hablando acerca de diferentes grupos de personas que han puesto su fe en Él. Dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Entonces acá tenemos, con esta declaración, una referencia oculta, velada, a la resurrección de la iglesia, porque en el periodo llamado la era de la iglesia iba a haber gente que moriría físicamente, pero aún así resucitaría. Esto significa que los muertos que creyeron en Él van a vivir. Y esta declaración también nos habla de un diferente grupo de personas, gente que cree en Él, pero que estarán vivos y que no van a gustar o experimentar la muerte física. Hermanos, tenemos una esperanza gloriosa delante de nuestros ojos. Jesús viene por su iglesia, el rapto es inminente. Entonces, nosotros que participemos en el rapto, seremos resucitados, seremos trasladados estando en pie, no en una tumba. Porque nosotros como creyentes, los que estemos vivos en el día del rapto, nunca moriremos. Y quiero decirles, es cierto, la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero hay una excepción a esa regla, ¿no? Nosotros formamos parte de la única generación que no experimentará la muerte física. Seremos levantados con poder sin gustar la muerte. Gloria a Dios. Y en el camino, en el aire, seremos transformados. Entonces Cristo respondió ante la situación de la muerte de Lázaro como si un enemigo diabólico estuviese allí presente. La atmósfera era palpable aquel día. Ahora, nosotros cuando leemos esta historia de la resurrección de Lázaro en Juan el capítulo 11, cometemos algunos errores, pasamos por alto una serie de elementos sumamente importantes. Volvamos a la misma historia, Juan 11:32 y el versículo 33. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, acá está la hermana intermedia, la segunda de la familia, y lo vio, se postró a sus pies diciéndole exactamente lo mismo que su hermana mayor. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una declaración definitiva. No hay esperanza, no hay solución. Y ese es el problema. La tendencia de la mente natural es creer en el poder definitivo y absoluto de la muerte. Como que se murió y se acabó, punto final, ¿no? Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió. Esta palabra es bien interesante, significa se estremeció, del griego enebrimesato. Se conmovió en espíritu y se turbó, y acá hay otra palabra griega, la palabra tarazo. Estas dos palabras necesitan un estudio más profundo porque ellas parametran el significado del pasaje y nos pintan a nosotros un cuadro muchísimo más objetivo y claro de lo que realmente estaba ocurriendo aquel día.
Porque una lectura superficial, así por encima, pierde de vista el significado real, el verdadero de lo que estaba ocurriendo en ese escenario. Vamos a estudiar estas dos palabras. La palabra conmovió, del griego enebrimesato, significa que Jesús en ese momento se irritó, se enojó, estaba furioso, indignado, estaba tronando. Y la segunda palabra, la palabra turbó, es del griego tarazo y significa perturbar, agitar, como cuando el agua es agitada. ¿Alguna vez han visto el agua hirviendo en una tetera o en un hervidor eléctrico, que es mejor que la tetera? Y el agua se agita. Ahora, Jesús definitivamente estaba enojado, estaba hirviendo por dentro. Ahora, él no estaba enojado ni con Marta ni con María, por supuesto. Tampoco estaba enojado con un evento. Él estaba indignado contra alguien, con un ser. Estaba indignado ante la misma muerte, porque había algo que estaba ocurriendo detrás que nadie más allí era capaz de ver, de lo cual Cristo estaba completamente consciente, y eso lo enojó. Ahora, vamos al versículo 34. Y dijo, ¿dónde lo han puesto? O sea, miren a ese Jesús que está encendido, que está indignado. Entonces, él está a punto de entrar en un duelo con la muerte. Está cazando la muerte. Le dijeron, Señor, ven y ve. Y acá tenemos el versículo más corto de toda la Biblia, versículo 35. Jesús lloró. Hay una serie de conjeturas y pensamientos flotando en el aire con respecto a por qué Jesús lloró, ¿no? A ver, primer pensamiento. Algunos piensan que Jesús lloró porque Lázaro se murió, ¿no? Ahora, eso no es cierto, porque Jesús supo de la muerte de Lázaro 4 días antes. Y no se puso a llorar. Más bien, él sabía que en un momento lo iba a resucitar. Otros dicen que él lloró por la incredulidad de la gente. Pero la incredulidad de la gente, en ese caso, no iba a frenar lo que él estaba a punto de hacer, porque él dijo, tu hermano resucitará. Jesús había dicho, Lázaro ha muerto, pero voy para despertarle. Y la incredulidad de la gente no iba a frenar esto que Dios estaba haciendo a través de Cristo. Acuérdense que esto fue algo orquestado. Entonces, ¿por qué lloró sabiendo que en un instante iba a traer gozo a la familia de Marta y de María, resucitando a su hermano? Entonces tenemos que conectar los puntos. Él lloró sencillamente por su empatía, no solamente por Marta y María, ¿no?, y los amigos de la familia, sino por toda la humanidad debido al sufrimiento que la muerte les había infligido. Es decir, Jesús estaba viendo el cuadro completo. Él estaba viendo la terrible naturaleza de la muerte, lo que la muerte había hecho a la entera raza humana. Él estaba viendo a cada madre perdiendo a su hijo, a cada esposo perdiendo a su joven esposa. Estaba contemplando todas las muertes prematuras, trayendo duelo y sufrimiento a cada familia. Él lloró por lo que la muerte le hizo a la humanidad, porque él tenía compasión de su más preciada creación. Él tenía compasión del hombre. Y tenemos que decir la verdad, la muerte no es parte natural del orden divino. Dios nunca la incluyó como parte de su plan. La muerte no es algo normal, es una aberración, es una anomalía, es una anormalidad e una intrusa y una invasora dentro de la tierra. Sin embargo, la gente la ve como algo normal y ya nos hemos acostumbrado a ella. Vemos gente morir todos los días. Inclusive vemos hombres de Dios muriendo. Habiendo dicho todo esto, pareciera ser de que el dominio de la muerte se estableció en la tierra como para permanecer, para perpetuarse en ella como algo inevitable. Pero hay una historia diferente que la palabra de Dios nos cuenta, porque la Biblia nos dice que el último enemigo en ser destruido será la muerte. La Biblia nos enseña que la muerte va a ser completamente humillada por Dios. Y ese es el fin final de la historia. Entonces, una vez que el proceso empieza, nadie lo puede detener.
Y lo que nosotros vamos a presenciar es una serie de resurrecciones ocurriendo en un periodo de menos de 10 años, probablemente menos de 8 años. Entonces sabemos que el origen, ¿no? Sabemos que la muerte entró en el mundo por causa del pecado de Adán. Sabemos que la muerte es una fuerza opuesta a la vida. Y cuando ella ataca al cuerpo humano, este deja de funcionar como debe, y el cuerpo ya no puede más seguir siendo el hogar del espíritu eterno del hombre. Y tú vas a llegar tan lejos, tu espíritu va a llegar tan lejos como tu cuerpo te lo permita. Porque tu cuerpo es la casa de tu espíritu, y por si acaso, hermano, no tienes uno de repuesto. Es cierto que hay uno que viene, que es el cuerpo glorificado, pero en este tiempo necesitas el cuerpo que tienes. Y más nos vale cuidarlo bien, porque somos custodios de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no nos podemos dar el lujo de vivir intoxicados, inflamados, puntos suspensivos. No quiero seguir hablando acerca de eso. Muy bien. Entonces, hablando acerca de eso, Pablo dijo en Romanos el capítulo 8, que nosotros como creyentes anhelamos un cuerpo resucitado. O sea, nosotros no quisiéramos estar desnudos. No estoy hablando de ropa. Cuando Dios creó al hombre, el hombre total, el hombre completo es espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el plan de Dios para toda la humanidad. Entonces una persona que muere está incompleta. Si muere físicamente está incompleta. Entonces nosotros, por ejemplo, anhelamos ser revestidos de nuestra nueva habitación celestial. Un cuerpo que no es de la tierra, que no es hecho por manos de hombres. El primer cuerpo del primer hombre fue hecho a partir del polvo, del barro de la tierra, pero nuestro cuerpo es algo que es hecho sobrenaturalmente en el cielo. Es más, cuando ustedes leen otra vez el capítulo 6 de Apocalipsis, vemos los primeros mártires en la tribulación, y ellos son decapitados por su testimonio en la tierra, allí en el periodo de la tribulación. Y entonces de repente hay un cuadro, una escena que toma lugar en el cielo, los vemos allí en espíritu y en alma, en la presencia de Dios, pero no lucen del todo felices. Están orando a Dios, están clamando a Dios, le están diciendo, Señor, o sea, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre, ¿no? Nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Lo que pasa es que ellos en ese momento no tienen un cuerpo glorificado, y ellos no quieren que ni una pizca de la muerte tenga poder sobre ellos. Por eso le piden al Señor un cuerpo glorificado. Le dice, esperen hasta que se complete el número de sus hermanos que tienen que morir como ustedes, ¿no? Y ya la gente que fue arrebatada de la iglesia, todos estamos ahí con cuerpos glorificados. Entonces están incompletos. Nos ven a nosotros que estamos en espíritu, alma y cuerpo, pero ellos están incompletos. Bien. Cristo no tenía ninguna intención de permitir que la muerte retuviese su dominio. Así que Jesús, en la historia de la resurrección de Lázaro, se presenta como el archienemigo de la muerte, es decir, un ser literal en este duelo versus otro ser literal. Sigamos con el relato. Juan 11, 36 y 37. Entonces dijeron los judíos, miren cómo lo amaba. Este es un comentario entre Jesús llorando. Ahora, conecten los puntos. Primero vemos a un Jesús indignado, tronando por dentro, enojado. Y luego vemos un Jesús llorando. Ellos no podían leer lo que estaba pasando dentro del Señor, pero sí podían ver sus lágrimas. Entonces ellos dijeron, claro, está llorando, miren cómo los amaba. Y es cierto, era empatía, ¿no? Miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, y otra vez la incredulidad hablando. ¿Quieren ser más como Jesús? No le den su voz a la incredulidad. No le prestes tu lengua a la duda, ni a la incredulidad, ni tampoco hables palabras de temor. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Otra vez, proyectando la misma imagen de desesperanza, de imposibilidad y de la supremacía de la muerte. Lo definitivo que es en la mente del hombre natural caído cuando acontece la muerte. Y otra vez, lo que ellos estaban diciendo negaba el poder de Cristo sobre la muerte. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús comenzó a hablar acerca de su propia muerte y viene Pedro y lo reconviene y le dice, Señor Jesús, que de ninguna manera te acontezca esto? Entonces Jesús se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro no se apellidaba a Satanás.
Tú no pones la mente, la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Se estaba cediendo al diablo, estaba dándole voz al diablo. Entonces, cuando la gente dice este tipo de cosas, se encuentran bajo el hechizo, bajo el encanto de la muerte, porque están hablando desesperanza e imposibilidad. En otras palabras, estaban diciendo, en esencia estaban diciendo, ya Jesús, está bien, tú puedes sanar a los enfermos, pero no puedes hacer nada al respecto de una persona que ya tiene 4 días de muerte, que ya se está descomponiendo. Entonces, esto sonaba a un abierto reto y desafío del diablo a Jesús. Pero ya hemos dicho anteriormente que si Jesús no fue allí antes, apenas se enteró que Lázaro estaba enfermo, y no fue para sanar a Lázaro, era porque tenía otra cosa en mente. Recuerden que Jesús fue estratégico al respecto, porque él quería tener un enfrentamiento o un duelo directo con la muerte. Vamos al versículo 38. Jesús, conmovido, otra vez la palabra embrimomenos, otra vez dentro de sí, conmovido, fue al sepulcro, era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. La palabra conmovido viene de la misma raíz enebrimesato del versículo 33. En este caso es la palabra embrimomenos y significa furioso, indignado. Es resoplar o bufar como lo hace un caballo, con ira, con enojo. Se refiere a una fuerte emoción e indignación. Esa es la palabra griega típica que se utiliza cuando un semental, un potro salvaje, comienza a resoplar. Y está furioso cuando otro macho rival se acerca a su territorio. Entonces él sale, va y lo enfrenta. Está hablando de un enfrentamiento potencial. Y aquí le hace saber con su postura, no, vete de aquí, ese es mi territorio y yo lo voy a defender. Todo lo que está aquí, todas esas yeguas, todo este pasto me pertenece. Entonces esa es la actitud que esa palabra nos muestra, es la actitud que se adopta ante un potencial enemigo. Entonces cuando vemos que un semental percibe o detecta la cercanía de un enemigo, de un rival, quiere pelear. Y esta es la idea detrás de esa palabra griega. Así que lo que estamos viendo es que Juan 11:33 y Juan 11:38 utilizan exactamente la misma palabra griega para describir la actitud de Jesús ante la muerte al estar él frente al sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Porque es aquí la muerte la que lo estaba desafiando. Este fue, como dije, un directo enfrentamiento entre Jesús y la muerte. La muerte había tomado a su amigo. Se pasó de la raya, cruzó la línea. Jesús estaba furioso. Y no solamente estaba enojado por la muerte de Lázaro, sino porque también la muerte, desde el pecado de Adán, por 4000 años, había estado matando a los seres humanos implacablemente. Había humillado a la raza humana. Así que este miedo de indignación del Señor Jesucristo, de su espíritu en respuesta a un rival o acérrimo enemigo, la muerte, era porque ella había estado haciendo de las suyas por 4000 años, matando a la gente. Y es cierto, históricamente hablando, sabemos que la muerte ha tomado incontables vidas, millones y millones de víctimas. Entonces la muerte ha sido vista, ha sido considerada por el ser humano como un amo absoluto, que rige y que reina sobre todos y que nadie ha podido vencer. Entonces, acá tenemos a Jesús en este estado de indignación y de determinación en movimiento, dirigiéndose al sepulcro. Versículo 39. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, la mayor, le dijo: Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. Recuerden, Jesús estaba a punto de hacer algo trascendente. Pero otra vez, Marta le recuerda al Señor Jesucristo que el cuerpo de su hermano ya estaba en plena descomposición. Lo último que quería tener en su mente como memoria, como recuerdo de la muerte de su hermanito,
Era un cuerpo, su cuerpo descompuesto, oliendo a putrefacto. Y esto es lo que ella estaba a punto de oler si es que se removía la piedra. Ahora, ya hemos dicho que Jesús se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba para que cuando Él llegase, Lázaro tuviese 4 días de muerto. Y hemos dicho que la palabra, el número 4 ahí ha sido puesta de manera intencional, no fue de manera accidental. Porque habían transcurrido 4 días de la muerte de Lázaro, pero en la Escritura, ¿cuántos de ustedes saben que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Entonces, para Lázaro 4 días, para la humanidad 4000 años. Entonces vemos acá que desde que la muerte entró, habían transcurrido 4000 años de muertes, una tras otra, una secuencia de muertes que Dios va a resolver a través de una secuencia de resurrecciones. Así que Jesús en ese momento no solamente estaba, entre comillas, resucitando a Lázaro, Él simbólicamente, con este acto, estaría resucitando a la entera raza humana. Era un símbolo de lo que iba a ocurrir. Y aun cuando la muerte había tenido tiempo para descomponer el cuerpo de Lázaro, cuando sea la resurrección de los muertos, Dios, a pesar de que todos los cuerpos que se han descompuesto, inclusive se han reducido a cenizas, los gusanos se los comieron, sea lo que sea, Dios con su poder va a restaurar dichos cuerpos físicos, porque el plan de Dios para con el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Porque la obra de la redención de Dios no está limitada solamente a nuestro espíritu. Si la resurrección física no siguiese al nuevo nacimiento, estaríamos derrotados, porque la muerte aún tendría una parte de dominio sobre nuestras vidas, sobre nuestra vida física. Y eso es inaceptable en el plan de Dios. Imagínense, pasar toda la eternidad con el recuerdo de que la muerte te robó tu cuerpo. Pero el plan y propósito de Dios al enviar a Cristo no solamente era darnos a nosotros un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Su propósito también fue resucitarnos a nosotros físicamente. Por eso, hermanos, estamos hablando de las resurrecciones venideras, y la nuestra está en camino. Ahora, el nuevo nacimiento fue obviamente una resurrección espiritual, fue un milagro, fue algo literal, no fue algo simbólico. Pero el rapto nos va a resucitar a nosotros físicamente, también de manera literal, con cuerpos que no tendrán ni una sola pizca de mortalidad, ni corrupción, ni de debilidad. Así que esto es tremendo. Ya nos resucitó interiormente y pronto nos va a resucitar exteriormente. Sigamos a la historia, versículo 40, Juan 11, 40 al 44. Jesús le dijo, porque ella otra vez está hablando en línea con sus sentidos. O sea, ella está preocupada de lo que va a oler. Jesús le dijo, no te dije que crees, que si crees. Hermanos, ¿quieren ser más como Jesús? Caminen por fe, no por los sentidos, no por la vista, no por el olfato, no por lo que ven, no por lo que oyen naturalmente, no por lo que sienten. ¿Se acuerdan la pregunta de Jesús? ¿Crees esto? Si tú no crees, no vas a ver lo milagroso, no vas a ver la gloria de Dios, no vas a ver a Dios en operación. Es para los que son de fe. Conforme a tu fe te va a ser hecho. Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. Tómalo en cuenta. ¿Están ahí o no? El que tiene oídos para oír, que oiga. No te dije que si crees, verás. O sea, la Biblia te enseña claramente que el que cree tiene, el que cree verá. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba, porque él estaba mostrando a los demás de que no estaba haciendo esto por su propia cuenta, sino en plena conciencia de la presencia de Dios, en plena conexión con Dios el Padre, que lo dirigía, porque las obras que él hacía no las hacía él, sino que el Padre que moraba en él hacía las obras. Él estaba haciendo lo que el Padre le mostraba. Bien. Entonces alzó los ojos arriba y dijo, Padre. Estaba honrando a su Padre. Te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43, habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, ven
fuera. Como alguien dijo, ¿no? Si él no hubiese dicho Lázaro, entonces los que estaban en los sepulcros del costado también se levantaban, ¿no? Imagínense que te vas al cementerio y resucitas a todos, ¿no? Pero dijo Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Déjenlo ir. Ahora, imagínense ustedes la emoción de Marta, María. ¡Wow! El consuelo, la alegría, el gozo. O sea, lo veían pero no lo creían. O sea, imagínense un tipo que parecía una momia, ¿no? Envuelto en tantas cosas, caminando ahí con dificultad. Imagínense, ninguno se asustó pensando que era un fantasma, el cuco. No, ellos vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios, trajo gran consolación. Ahora, cuando Dios hace algo, obviamente lo hace porque es su voluntad, pero sus obras revelan sus propósitos. En esta resurrección el Señor reveló su propósito final al venir a la tierra. Él en su ministerio por 3 años y medio sanó a multitudes incontables de enfermos. Y esto fue parte de su propósito, pero dicho propósito fue mucho más allá, se extendía más allá, se extendía también hacia la resurrección de los muertos. Y por si acaso, esta resurrección venidera que vamos a experimentar nosotros, que estamos en Cristo, no depende de nuestra madurez, ni tampoco depende de nuestra fe, porque nosotros no la vamos a causar. No depende de nosotros, sino de Él, depende de la omnipotencia de Dios. Una pregunta, ¿fue la fe de Marta, fue la fe de María que resucitó a Lázaro? No, fue la fe de Jesús, ¿ok? Y tampoco será la nuestra la que produzca la futura resurrección de la iglesia. Va a ser la operación de Dios. Ahora, el rapto de la iglesia ya fue profetizado como un evento fijo en la mente de Dios y se va a cumplir absolutamente. Es parte de su programa de resurrecciones. Yo sé que hay un sector en el cuerpo de Cristo que todavía está debatiendo si hay rapto o no hay rapto. Lo dijimos en la primera parte. Pero hermano, tu opinión no va a poder sobrepasar la veracidad de la palabra de Dios. Si tú no crees en el rapto, igual va a ocurrir. Ahora, si tú te quieres quedar y todo eso, ya ese es otro asunto, ¿no? Pero bueno, el rapto de la iglesia entonces es algo que va a ocurrir. Sí, amén. Es parte de las resurrecciones en el programa de la mente de Dios. Entonces, pero aquí hay un detalle muy importante. Jesús dijo, Padre, porque alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque tú me oíste. Yo sabía que tú siempre me oyes. Entonces nuestra mente nos lleva a un cuadro de Jesús en algún momento orando, ¿no? Ahora, en este relato, ¿en qué momento oró Jesús? Y no lo vemos orando al respecto. Él nos estaba refiriendo a una oración suya. Él estaba hablando acerca de cada una de las declaraciones que hizo, declarando el fin desde el principio. Desde el primer momento en que escuchó la enfermedad de Lázaro, Jesús comenzó a hablar en fe. Él ya había dicho, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Luego le dijo a la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará. Y Jesús habló en la presencia de Dios el Padre. Y él sabía que el Padre lo había oído. Jesús sabía que podía tener lo que dijese. ¿Están ahí o no? Obviamente, Marcos 11:23, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Crees esto? ¿Crees que lo que tú dices ocurre? ¿Crees que lo que tú dices sucede? ¿Crees que lo que tú dices te será hecho? Entonces cuida tus palabras. Y suelta tu fe. Bien, esta resurrección, la de Lázaro, como estábamos diciendo, fue una señal o símbolo de la resurrección futura de la humanidad que por 4000 años estaba descompuesta por el pecado. Esto es importante. En el comentario de Adam Clarke dice lo siguiente: la muerte no es derrotada por una reprensión. La única manera posible de erradicar la muerte es mediante una resurrección general. ¡Wow!
interesante. ¿A dónde apunta Dios? A que todo rastro, todo vestigio, todo indicio de la muerte tiene que ser erradicado del planeta. Si es que hay cualquier partícula, una pizca o cualquier cosa, un rastro, indicio, memoria o historia de la muerte, entonces esta se convierte en un trofeo de la muerte y Dios no lo va a permitir. Dios mismo está determinado a hacer esto. Así que en la nueva tierra tú no vas a encontrar huesos de fósiles ni nada de eso. Ni tampoco los huesos de Tutankamón, de quien sea. ¿Ok? Entonces, cada persona que exhaló su último aliento sobre la tierra al morir será resucitada. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios nos habla de una secuencia de resurrecciones. Entonces, Jesús es el amo absoluto sobre la muerte en todas sus formas. Y el fin de la muerte está por llegar. En otras palabras, como ya lo hemos anunciado, la muerte de la muerte se acerca. Otra vez, repito, Jesús es el amo absoluto sobre la muerte en todas sus formas y el fin de la muerte está por llegar. Ahora, entendamos una cosa. Estamos hablando de la resurrección literal de Lázaro y simbólicamente apuntando a la resurrección general, ¿no? Obviamente, antes de la resurrección general de la iglesia, de todos los creyentes, en el calendario o en el programa o el desfile de resurrecciones, primero está la del Señor Jesucristo. Después de la de Lázaro vino la del Señor Jesús. Entonces hay un contraste entre la resurrección de Lázaro y la resurrección del Señor Jesús. Se los voy a mostrar. Porque la resurrección de Jesús iba a acontecer en algunas semanas o seguramente un par de meses más. ¿Okay? ¿Se acuerdan que Lázaro salió como una momia completamente envuelto? Cuando los judíos preparaban para la sepultura, ataban al muerto con vendas. De arriba para abajo. Y colocaban un sudario envolviendo su cabeza. Entonces cuando Lázaro fue resucitado, a él tuvieron que ayudarlo para sacarle toda esa envoltura. Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Pero cuando fueron al sepulcro, donde Jesús había sido puesto, después de la resurrección del Señor, los lienzos estaban allí bien doblados y el sudario enrollado en un lugar aparte. Y nadie vino, nadie se coló por un huequito de la gran piedra. Nadie atravesó la piedra para ayudarle a hacer esto. Esto es una tremenda señal de la deidad. O sea, necesitamos apreciar debidamente la resurrección del Señor Jesucristo. Miren, aquel que obtuvo la más grande victoria de toda la historia de la humanidad, inmediatamente después de resucitar, ¿saben lo que hizo? Se detuvo y se tomó el tiempo para doblar las vendas y el sudario. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Cuántos saben que el Señor es un Señor de orden? Esa no fue la obra de un hombre ordinario, fue la obra de la deidad. Hermanas, ¿cuántos de sus esposos doblan su pijama después de salir de la cama? Bueno, tan importante como fue la resurrección de Cristo en la mente de Dios, que los apóstoles en el libro de Hechos la enfatizaron tanto que la mencionaron mucho más que la crucifixión. Hoy muchas iglesias ponen demasiado énfasis en la crucifixión. Está bien, es importante que nosotros prediquemos que Jesús murió por nuestros pecados, porque esto es fundamental en el mensaje del Evangelio, está en 1 Corintios, la base de nuestra fe. Pero nunca hablemos de la crucifixión a expensas del glorioso hecho de la resurrección. En el primer siglo hubiese sido una pérdida terrible de tiempo enfatizar la crucifixión, porque los romanos estaban crucificando miles de personas a lo largo y a lo ancho del imperio. La crucifixión en aquellos días era algo bastante común. Y el que alguien haya sido crucificado, eso no lo hacía hijo de Dios. Más bien fue la resurrección, la marca de que la divinidad estuvo detrás de todo esto. Ella lo cambió todo. Ahora vamos a ver otra información más importante en esta historia. Vamos a
recordar lo que Jesús dijo cuando supo recién que Lázaro estaba enfermo. Vamos a volver a Juan 11, pero en el versículo 4, ¿no? Le mandaron decir que el que amas, tu amigo Lázaro, está enfermo, ¿no? Oyéndolo Jesús dijo, y recuerden cómo él cuidadosamente, de una manera calibrada y precisa, profirió esas palabras. Y él sabía que estaba hablando en fe, estaba poniendo en movimiento algo en el ámbito del espíritu y lo estaba haciendo en plena conciencia de que el Padre lo oía. ¿Cuántos saben que el Padre respaldaba totalmente al Hijo? Porque el Hijo no hacía nada por su propia cuenta. ¿Están ahí o no? Bien. Jesús dijo, esta enfermedad no es hacia o para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿Para que quién? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es interesante notar que a lo largo de su ministerio Jesús alternadamente se llamaba a sí mismo a veces el Hijo del Hombre y a veces el Hijo de Dios. 80 y tantas veces se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad. Pero en este caso él no se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Dios. Hijo del Hombre es una referencia directa a su humanidad, pero la expresión Hijo de Dios implicaba su deidad. Cuando Jesús decía, yo soy. Y en ese capítulo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tú sabes que la deidad ya está ahí, implicada, ¿no? Ahora, esto que Jesús hizo al resucitar a Lázaro, no lo hizo como hombre. No estoy diciendo que dejó de hombre, es imposible, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, eternamente. Él se encarnó para estar siempre dentro de un cuerpo físico humano. Pero cuando Él estaba acá en la tierra, el teantropos, ¿no? la persona que era el Dios hombre, ¿okay? Esa es la unión hipostática, ¿no? La naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, dos naturalezas, una sola persona. En este caso, Él no lo hizo como hombre, sino lo hizo como Dios, porque esto tiene implicancias mayores. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, lo hizo como el Hijo del Hombre. Pero lo que hizo acá era otro nivel, porque estaba cara a cara contra esa entidad llamada la muerte, y esto era un símbolo de lo que vendría después. Esto es interesante. Entonces, lo que hizo Jesús aquí al resucitar a Lázaro no lo hizo como hombre, sino como Dios, como Hijo de Dios, porque esta era una figura de su propia resurrección y la de toda la humanidad. Una pregunta: ¿Jesús, estando muerto, se resucitó a sí mismo como hombre? ¿O fue resucitado por Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Acaso no han leído en el capítulo 6 de Romanos que Él se levantó de los muertos por la gloria del Padre? En Hebreos 1:5 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en Romanos, el capítulo 8, dice que el Espíritu Santo fue el que levantó de los muertos a Jesús y vivificó su cuerpo. Jesús como hombre no se resucitó a sí mismo, así como la humanidad no se puede autorresucitar. Jesús como hombre necesitó que el poder de Dios lo levantase para que también nosotros seamos levantados por el mismo poder que lo levantó a Él. Entonces, Él fue resucitado y nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Él como hombre, como nuestro hermano mayor, el primero, el precursor, nosotros lo seguimos. Eso es importante. Bien, entonces, después de haber dicho todo esto, necesitamos estar conscientes de que hay una serie de múltiples resurrecciones viniendo en el horizonte. Hay personas que cuando hablan acerca de los últimos tiempos, siempre hablan de tragedia y de lo peor. Piensan que la superestrella del apocalipsis y de la tribulación va a ser el anticristo. No, se equivocan. Hermanos, lo que hemos visto de la fidelidad de Dios para con Israel, lo que hemos visto cómo Dios ha humillado a Hamás, a Hezbollah, etcétera, etcétera. Los hutíes están en la cola, los iraníes están en la cola. Cualquier persona que ose levantar su cabeza sucia en contra de la simiente santa de Abraham, activa una maldición en su propia vida. Entonces el anticristo que se va a levantar en contra de Cristo y en contra de Dios va a ser humillado tremendamente, va a fracasar miserablemente. El plan de Dios se va a cumplir a pesar de todo lo que el diablo lanza en el camino para frenarlo. Hermanos, el cielo viene para tomar posesión de la tierra. No hay nadie quien lo frene. Entonces, sin importar todo lo malo que está ocurriendo en nuestros días acá en la tierra, al final, y esto es glorioso,
el bien va a triunfar sobre el mal. Pero todo este proceso empieza con la resurrección de Jesucristo, porque ella fue la que liberó el tremendo poder que los apóstoles manifestaron en el libro de Hechos, y esa misma resurrección es la que libera el poder de los milagros que serán hechos por nosotros en estos últimos días de la era de la iglesia. Gracias por tu entusiasmo. Entonces, la resurrección del Señor Jesús es el inicio de las resurrecciones venideras en el futuro. Y lo que nosotros tenemos que hacer es mirar o darle un vistazo a la impresionante grandeza de Dios, porque esto es poder de Dios. Y miremos las cosas bajo la perspectiva correcta. Siempre ha existido un gran Dios y un diablo chiquitito. No vivas mirando las cosas al revés. Al final, lo que cuenta es que la resurrección destruye la muerte. Y esto es final, esto es definitivo, esto es eterno, es la última palabra y ha sido pronunciada. La muerte de la muerte ha sido profetizada, ha sido pronunciada, y la palabra de Dios es fiel y esto se va a cumplir sí y amén. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos, la esperanza de la resurrección. Caminamos contigo, Señor, a pesar de las cosas que estén ocurriendo en este mundo. Entendemos que la muerte, el poder de la muerte espiritual ha sido completamente destruido, y nosotros un día vamos a experimentar lo que significa la transformación total de nuestro cuerpo. Vamos, Jesús, a ser semejantes a ti y vamos a poder verte con ojos glorificados tal como eres tú. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en tu iglesia en esos últimos días, en este segmento de tiempo de los últimos días. Y Señor, tenemos una gran expectativa por lo que estamos a punto de presenciar que ocurrirá. Gracias por esa serie de resurrecciones venideras. Gracias te damos también porque la resurrección de Cristo es la base de todo. Para ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Si es que alguien aquí aún no ha recibido a Jesucristo, no ha nacido de nuevo. Yo el otro día le estaba hablando a un señor y le pregunté sobre el nuevo nacimiento. Entonces el hombre profundamente religioso me dijo, sí, pues el nuevo nacimiento es cuando uno se bautiza en agua. Y esa es una creencia popular errónea. Y el ser bautizado en agua de niño no te hace nada. El orden de la Biblia es creer y ser bautizado. Un niño no puede creer. Un niñito recién nacido, un párvulo, no puede creer. El bautismo es sencillamente una expresión exterior de algo que ha ocurrido anteriormente. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, en la familia de Dios. Y tampoco puede entrar bajo el reinado del Señor Jesucristo. Y no va a entrar en la vida. Si es que alguien aquí no tiene la certeza de que ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, que su vida ha tenido un nuevo inicio, un reseteo, en el sentido de que eres una nueva persona por dentro, yo te doy la oportunidad. Si quieres orar y recibir a Cristo, cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Sé mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Creo que el Padre te resucitó. Recibo hoy el regalo de la vida eterna por la fe en ti, en tu nombre. Amén.